Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos da una nueva oportunidad para estar en su casa, para honrar y glorificar su santo nombre. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, capítulo 7, versículos 6 al 11. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Aleluya. Vamos a orar. Dios y Padre celestial, la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, prepara mi corazón, prepara nuestro espíritu, Padre celestial. Prepara la iglesia, Señor. Prepara el pueblo, Señor, que quizás físicamente ha venido cansado, agotado después de cumplir ciertas tareas, responsabilidades. Pero que el espíritu, Señor, esté libre, Señor. Esté con hambre, esté constante, con el deseo y el anhelo de escuchar de tu palabra, Señor. Que sean, Señor, Padre, ellos, ese remanente fiel, Señor, preparado, Señor, para recibir de ti la palabra, el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, el mensaje de consolación, el mensaje de compromiso, mi Dios, el mensaje de servicio, Padre, el mensaje de victoria, Señor, el mensaje que viene del corazón de Dios, que viene de lo más profundo del amor de Dios, que lo recibamos, Señor. También pido a mi vida, Señor, que yo sea, Padre celestial, el transmisor, Señor, el poder transmitir, Señor, este mensaje, Señor, conforme a tu palabra, conforme al Espíritu Santo, Señor. Padre celestial, Padre, que seamos, Señor, conforme a tu palabra, Señor, no a nuestro pensamiento ni deseo, Señor, sino para que para ti sea dada la honra, la gloria y el honor, porque solo tú te la mereces, Padre celestial. Gloria a Dios, Señor. Te damos la honra y la gloria. Recibe esta oración y prepara nuestro espíritu y corazón para recibir tu bendita palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. El tema de esta noche que estaremos desarrollando es: será un pueblo santo para Dios. Un pueblo santo para Dios. Gloria a Dios. Yo me gozaba en la alabanza, hermano, en la adoración. Y decíamos, somos el pueblo de Dios. Y decíamos, sánanos, pero que no sea solo de alabanza y de palabra, sino que sea el corazón presentado delante del Señor. Que en realidad anhelemos el cambio. Que anhelemos tener la grandeza de Dios. Que no solo anhelemos, hermanos, tener fama de las cosas de este mundo, que son temporales y pasaderas, sino que tengamos el amor de Dios, ese amor verdadero. Un pueblo santo para Dios. Mis hermanos, en estos tiempos, Dios que había establecido ya el pueblo de Israel. Todos sabemos, mis hermanos, de que el pueblo de Israel es bien conocido a la luz de la historia de la palabra. Pero el origen del pueblo de Israel, sabemos de que Dios llama a un hombre llamado Abraham.
de una tierra, hermanos, porque en sí ese pueblo no existía. Vemos que Dios está diciendo que Él los formó, Él los escogió. Hermano, entonces y vemos de que Dios hace ese pueblo. Ya había más pueblos, más naciones, pero Dios quería hacer un pueblo de Él y para Él y conforme al corazón de Dios, con un gobierno teocrático. Hermanos, los gobiernos que vivimos ahora son los gobiernos aristócratas, donde están gente de renombre. Están los gobiernos también de dictadura, esos dictadores de que ellos tienen la primera y la última palabra. Y también se le llaman los gobiernos demócratas. Demócrata es cuando el pueblo es quien tiene la última palabra, entre comillas. Pero el reino teocrático es cuando Dios, Él es todo. No solo para ciertas áreas, en sola necesidad, sino que Él es Dios. Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es todo. Y Él quiere ser para nosotros ese Dios. Y usted y yo estamos dentro del reino y del gobierno de Dios teocrático, el gobierno de Dios. Que es una palabra, hermanos, que viene del griego, que es decir gobierno de Dios. Que Dios gobierne mi vida, que Dios gobierne mi corazón, porque a veces queremos que Dios gobierne mi finanza para que no me falten, ¿verdad? Pero no a la hora que las voy a gastar le consulto a Él, sino que Él sea el dueño de todo de nosotros, ¿verdad? De mi corazón, de mi alma, de mis pensamientos y todo nuestro ser. Pues el Dios hablaba a mis hermanos, al pueblo de Israel, cuando habían de entrar a la tierra prometida, aunque no habían entrado, Él les dice de lo que los iba a llevar a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Mis hermanos, cuando Dios nos va a dar una bendición, la bendición va a venir, pero la bendición no va a ser fácil y sencilla. Les dice, a la tierra donde yo les voy a mostrar o van a ir, va a ser una tierra que fluye leche y miel. Y si vemos en la historia, hubieron un grupo que fueron a ver la tierra, ¿verdad? Que fueron los 12 enviados que fueron allá a inspeccionar la tierra para ver qué había. ¿Y qué sucedió? Que de los 12 que fueron, mis hermanos, 10 fueron negativos. Dijeron que habían hombres gigantes ahí en la tierra y que los miraban a ellos mismos dijeron como que eran hormigas a ellos, no como insectos. Entonces ellos tuvieron miedo. Pero hubieron 2, mis hermanos, que le creyeron al Dios y vieron la bendición en esa tierra, que fue Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esos siervos, mis hermanos, la historia no solo fueron los primeros, en ir a ver esa tierra, no solo fueron los primeros en entrar, sino que fueron los que estuvieron, lograron y lucharon, mis hermanos. Pero para lograr esa victoria, no vamos a leer los primeros versículos del capítulo 7, pero Dios les dice que a esa tierra que les iba a entregar, ellos deberían de vencer a 7 reyes, ¿sí? A 7 gobiernos, a 7 ciudades establecidas, a 7 grupos de guerreros que conocían la tierra porque ellos eran de ahí, sabían cómo funcionaba todo, y iba a venir un grupo de extraños de que no sabían ni eran preparados para la guerra ni tenían las armas correctas para pelear, mis hermanos. Y Dios les dice, y ustedes estarán con ellos, pero ustedes los vencerán y los destruirán completamente. A veces, mis hermanos, Dios hace la obra en nosotros, pero hay cosas que a veces hay trabajo que usted y a mí nos toca hacer. Dios hace la parte difícil, lo espiritual, pero lo posible usted y yo tenemos que hacerlo. Entonces, a Dios, que le costaba no solo introducirlo a la tierra, sino que antes limpiar toda la tierra, sacar esa gente mala. Pero Dios quería que ellos tomaran responsabilidad, tomaran compromiso con su vida, no solo en el presente, sino pensando en el futuro. Y aún les dice, tienen que acabar con ellos. Y algo que les da, que les dice, y entre los reinos estaban ahí, mis hermanos, eran los amorreos, los heteos, los jereseos, los jebuseos, hermanos, los jereseos, y todos que terminaban con esos nombres meros extraños, pero que eran enemigos de Dios, se habían puesto en el camino, porque no quería, pero Dios ya había escogido ese pueblo. Y le dice que pelearán y los vencerán. Y algo bien importante que le dice, que no van a hacer alianza en ningún momento con ellos. No permitirás que vuestros hijos tomen hijos de ella para que no los desvíen del plan de Dios. Ni tampoco darás vuestras hijas a ellos para que de igual manera no se corrompa el pueblo de Dios, sino que tenían que ser únicos en el nombre al Dios a quien servían, porque ellos adoraban a otros dioses paganos, mis hermanos, y ellos tenían que estarse íntegros para Dios.
pero tenían que no hacer negocio con ninguno de ellos. Entonces Dios les da instrucciones claras al pueblo de Israel acá, porque ellos adoraban a dioses extraños, tenían mensajes extraños, pensamientos extraños, ideas extrañas, no conforme al corazón de Dios. Y no era un solo Dios de ellos, sino que muchos dioses, muchas creencias, mis hermanos, muchas deidades. Por eso es de que cuando la Biblia menciona al Dios verdadero, al Dios de dioses, quiere decir que Dios está sobre todo, cualquier Dios que puede existir, cualquier cosa que fue creada. En Éxodo 20 le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni darás nada que sea semejanza al cielo, ni de la tierra, ni nada, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pues acá les dice, mis hermanos, porque tú eres un pueblo santo, porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Hermanos, todos nos gusta ser especial. Todos queremos ser especial, todos añoramos ser lo mejor. En la vida, hasta humanamente, todos quisiéramos ser los primeros, todos quisiéramos funcionar en todo y que fuéramos los mejores vistos. Pero todo tiene un precio, todo tiene un valor, un costo, un dolor, un sacrificio. Y si es para Dios, es lo más hermoso. Y aquel pueblo le ofrecía una tierra prometida. Pero nosotros como iglesia, de que estamos bajo el pacto, mis hermanos, de la sangre preciosa de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, mis hermanos, nosotros ahora somos ese pueblo de Dios. Al pueblo de Israel, a ese que formó en aquel tiempo, Dios le prometió una tierra literal, mis hermanos, un gobierno literal. Pero a nosotros ahora nos ofrece una patria celestial. Dice que somos un pueblo para Dios. Entonces, exclusivamente para Dios. Ahora, si usted y yo tenemos que ser exclusivos, tenemos que mantenernos exclusivos. Mis hermanos, hasta ahora en día, las familias se marcan, las naciones se marcan, quieren ser exclusivas, hacen ciertas cosas, pero no practican otras cosas porque ellos quieren ser diferentes a los demás. Y usted y yo fuimos separados para Dios. Somos el pueblo del Señor, mis hermanos. Y si queremos ser hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Tenemos que andar como hijos de Dios, mis hermanos. Aún no solo por dentro y no por fuera, también nuestro cuerpo, porque solo póngase a pensar, si usted y yo queremos vivir, viéndolo literalmente, en el mejor lugar del mundo, en la mejor propiedad, en la mejor casa, en las mejores cosas, tener las mejores cosas de este mundo, que son cosas pasajeras y temporales. Cuanto más el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros quiere habitar también en lo mejor. Quiere decir que usted y yo tenemos que guardarnos para la honra y la gloria del Señor. Usted y yo queremos, donde vivimos lo cuidamos porque creemos que nos lo merecemos y para eso trabajamos. Cuanto más usted y yo tenemos que esforzarnos para honrar el nombre del Señor, porque Él vive y permanece para siempre. Este cuerpo, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, que es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, y dice que quien destruya el templo, Dios lo destruirá. ¿Por qué? Porque necesitamos que vivamos para agradarle al Señor. Dicen, para ser un pueblo santo, mis hermanos, un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. O sea, no había ninguno como ellos, mis hermanos. Ellos tenían que ser diferentes. No iban a adorar a los dioses que adoraban ellos. Ellos tenían que guardarse de muchas cosas. Para la diferencia, mis hermanos, cuando no vamos a hacer lo que los demás hacen. No vamos a actuar como que ellos actúan. Vamos a vivir conforme a nuestras palabras. No a la palabra, no, sino que a la palabra del Señor. Si las naciones tienen su costumbre, tienen su cultura y sus cosas, ahora como pueblo de Dios nosotros no seguimos ninguna cultura ni ninguna costumbre, seguimos la palabra de Dios, el plan de salvación. Y ahora, ¿cuál es la lucha de nosotros? Destruir todos esos enemigos mentales, esos enemigos, mis hermanos, carnales. Esos espíritus de orgullo, esos espíritus de vanidad, esos espíritus de dolor, esos espíritus quizás de odio que puedan haber, mis hermanos, en nuestra vida, que nos separan del amor de Dios, que nos encajonan a tener miedo, a tener temor, mis hermanos. Y Cristo vino para hacernos libres y deshacer las obras del diablo en la vida del ser humano. Entonces,
todos esos enemigos que a veces no nos dejan servir al Señor, que hay temor, que hay miedo, que hay duda, mis hermanos, pero el Señor no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces usted y yo fuimos llamados para ser ese pueblo del Señor, más que todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Y ahora, porque somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Jesucristo, hermano. No nos estamos comparando con una nación literal. Y es más importante, si somos la nación de Dios, el pueblo de Dios, no pertenecemos aquí. Se da cuenta que cuando una persona, aquí en esta nación vemos personas de muchas naciones, y hay personas que pueden pasar los años, pero él está siempre pensando regresar a su tierra. Actúa como que va a regresar a su tierra. Trabaja como mandando porque va a regresar a su tierra. Y todo pensando allá. Pues nosotros en sentido espiritual estamos aquí, pero no somos de aquí. Vamos para el cielo. Entonces debemos de actuar como hijos de Dios. No me voy a comportar como un hijo de Dios cuando ya el Señor suene la trompeta o cuando Él ya va a venir, sino que todos los días, mis hermanos, porque no soy de aquí, somos de allá, somos del reino celestial, mis hermanos, y el Espíritu de Dios debe de llenar nuestro corazón de paz y de libertad, y no vivir como aquellos que no tienen esperanza, pero usted y yo sí tenemos una esperanza grande y gloriosa en la palabra del Señor. Amén. Y dice el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así es que, mis hermanos, usted y yo estábamos en esa situación. No es porque yo me crea, no porque yo desde pequeño, no porque yo nací así, no porque yo fui escogido por el Señor. El Señor en su amor y su misericordia. Éramos lo que menos importante, lo que de menos valor, de menos importancia, que nadie daba nada, sino que le dice, ustedes no comparado como pueblo no existían, además yo los he hecho un pueblo y yo lo voy a representar, yo quiero ser su rey, yo quiero ser su Señor, yo quiero ser todo para ustedes, pero tienen que amarme porque yo los amo, yo los voy a sostener pero ustedes tienen que vivir en obediencia conforme a mi palabra, porque en realidad, como dicen ustedes mismos, no pueden subsistir, no pueden permanecer, no pueden vivir, sino que yo seré su vida, yo seré todo, yo cubriré sus necesidades, mis hermanos. Le estaba diciendo a este pueblo, Él los escogió, usted y a mí, mis hermanos, el Señor los escogió, no es porque yo me lo merecía. Dios no condena a nadie porque fuera tan malo y no lo pudiera perdonar. O Dios no deja a alguien que no va a ir al infierno porque es demasiado bueno. Es por su gracia y su misericordia. Ninguno de nosotros somos dignos de agradar al Señor por nuestras obras o nuestras acciones, sino que son su gracia y su misericordia. Así es de que usted y yo, mis hermanos, no teníamos ningún valor porque nacimos espiritual, nacimos muertos. Físicamente vivimos, pero estábamos alejados de Dios el Padre, el Creador del cielo y la tierra. Pero a través de la obra redentora de Cristo en la cruz, fuimos reconciliados y ahora venimos a ser parte de ese pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, usted y yo éramos insignificantes y para el mundo vamos a ser insignificantes. Para el que no sirve a Dios no vamos a valer nada, no van a dar nada por nosotros. Pero, mis hermanos, para Dios valemos todo porque valemos la sangre preciosa de Jesucristo. Así es de que no deseemos compararnos con la gente del mundo. No nos comparemos ni deseemos ser como los demás que tienen muchas cosas. El salmista David lo dice en el Salmo 73 y lo lee, dice, por poco resbalo, dice el por poco, porque él sentía envidia de aquellos que tenían. Y en algún momento nosotros hemos caído en esa situación, queremos compararnos, queremos ser como ellos, hermanos, porque pensamos que vamos a ser eternos en esta tierra, en este cuerpo, cuando todo se va a acabar. Cuando la Biblia dice que en el cielo hay las cosas más hermosas, mis hermanos. Nada de este mundo, por bello y hermoso que usted lo vea, por cosas que nos dislumbren y deseamos a veces, yo digo, esto no se comparará con lo que papá Dios nos tiene en el cielo. Y eso me anima a seguir adelante, eso me anima a fortalecerme en la fe, a no fallarle a Él, a mantenerme enfocado, porque, mis hermanos, las luces, como cuando está en una calle manejando, guiando, y de repente la belleza lo va a distraer y de repente podemos ir hasta chocar por ahí porque nos distraemos. El mundo es fácil de distraernos. Las atracciones de este mundo, los placeres, las cosas temporales nos van a traer para alejarnos del plan perfecto de Dios y dejemos de ser ese pueblo de Dios.
para ser el pueblo de Dios, para ser el mejor ejército de este mundo, para tener las cualidades, mis hermanos, hay que pagar un precio. Y Jesucristo ya lo pagó por nosotros. Ahora usted y yo necesitamos vivir en obediencia conforme a la palabra del Señor. Fuimos escogidos, pues en otro tiempo dicen, no, eras insignificante. Usted y yo no existíamos, hermano. Ahora existimos para el Señor, para el Señor. Pero todo esto hay una bendición, pero hay un compromiso también, mis hermanos. Dice el verso 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento a vosotros, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, a vuestros padres os ha sacado, dice Jehová, con mano poderosa. Al pueblo de Israel los sacó donde eran esclavos. Ellos eran esclavos literalmente en una nación, donde había un rey que los oprimía literalmente, mis hermanos, dándoles tareas fuertes. Ahora usted y yo no estuvimos literalmente ahí, pero el pecado era la situación más difícil. Alejados de Dios éramos esclavos y Cristo nos sacó de ese lugar, porque Dios había dado la promesa, mis hermanos, que no solo iba a restaurar al hombre en su totalidad, al pueblo de Israel, sino que también dice que Jesús venía a ser gloria a Israel y luz a las naciones. En el libro de Isaías habla de las naciones. Entonces el plan perfecto de restauración del ser humano, usted y yo estábamos incluidos, pero hay que también estar comprometido a la voluntad de Dios. Y Dios cumple su parte. Ahora hay la parte que nosotros, si Faraón, mis hermanos, era el quien los esclavizaba en aquel tiempo como hombre, ahora nosotros hay alguien que nos esclavizaba, Satanás, el enemigo, el mundo, ese país que ahora no existe para nosotros, pero el mundo ha significado a Egipto también, donde ellos eran esclavos. Los placeres de este mundo, las prácticas que el hombre sin Dios practica, ese es Egipto, mis hermanos, ese mundo de placeres, de deleite, cosas temporales, pero que al alma no le sirven para agradar al Señor. Ahora usted y yo estamos llamados a ser libres. Viene la bendición, el favor de Dios para nuestra vida, pero hay ese compromiso de vivir conforme a la palabra del Señor. Y le dice en el verso 9, conoce pues que Jehová es tu Dios, dice, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, mis hermanos. O sea que Él es fiel. Si algo no se da en mi vida, no es porque Dios no ha cumplido su parte, es porque yo no he cumplido la parte que me corresponde, mis hermanos. Esta palabra se va a cumplir, para bien o para mal, pero esperamos que sea para bien para nosotros. ¿Cambió Dios? No, Dios no cambió. ¿Cambió la palabra? No cambió. Fui yo que no hice la parte que me correspondía. Por eso, mis hermanos, usted y yo tenemos que ser autocríticos a nosotros mismos, ser maduros y examinarnos. Estoy viviendo conforme a la palabra del Señor, y cuando Dios nos esté hablando, enseñando, corrigiendo, no nos enojemos con nadie, atendamos a la palabra, porque es Dios quien nos está enseñando, nos está corrigiendo, nos está acercando a Él hasta 1000 generaciones, mis hermanos. Y que dice que da el pago. Bien interesante que el versículo es bien claro, mis hermanos. El verso 10 dice que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. No es que Dios literalmente, sino que la palabra ya dijo que el que obedece va a ser bendecido, pero el que no obedece no va a ser bendecido. En Deuteronomio 28 vemos las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones para el que obedece y maldiciones para el que desobedece. Ese es el plan perfecto. Es como en la tierra también, en este mundo, en estos tiempos, hay muchos beneficios. Nos gusta ir a una tierra donde hayan beneficios, pero hay muchas responsabilidades también que cumplir. No digamos para Dios, mis hermanos, entonces Él la cumplirá, dice, y no se demorará con el que le odia, en persona le dará el pago, porque la persona rechazó a Dios y pensó en otras cosas, mis hermanos, que lo alejaban de Dios. Y dice el verso 11, guarda por tanto los mandamientos. Miren, esa es la parte principal. Estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumpla. Ahí vemos de que aquí está el plan perfecto para Dios. Pero esto fue para el pueblo de Israel y a nosotros, a la iglesia. Vamos a 1 de Pedro 2:9 a ver qué nos dice. Y ahí vamos lo que el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia. Gloria a Dios. El apóstol Pedro le dice a la iglesia, 1 Pedro 2:9, y vamos a leer el verso 10 también. Aleluya.
Mire, prácticamente él está recordando lo que sucedió en aquel tiempo. Y le dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí se está confirmando lo que Dios prometió. Aquí se está confirmando. Ahora por lo que Cristo hizo en nosotros. Ahora, mis hermanos, somos ese pueblo escogido. Él no está sacándolo de su pensamiento. Él está confirmando la palabra del Señor. Linaje escogido. Sacerdocio quiere decir el pueblo que sirve a Dios. Nación santa, separado. Dice pueblo adquirido. Cuando dice adquirido, cuando usted adquiere algo, mis hermanos, es porque usted lo pagó. Dios Padre lo pagó con la sangre preciosa de su Hijo amado. Entonces, si somos propiedad de Él, tengo que andar con Él, vivir para Él y servir hacia Él, mis hermanos. Todo lo que hacemos es en pos de agradarle a Él, dice. Pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, no para quedarnos ahí, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable, como dice, para que le deje saber a aquel que está en tiniebla que está la luz, que es Cristo Jesús. Y nos vuelve a recordar, mire, a nosotros en estos tiempos y en tiempos de los apóstoles, verso 10 le dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, mis hermanos. O sea que no hay excusa para dónde hacernos nosotros. Y Jesús también decía en el versículo 16 del capítulo 15 de Juan, él le decía, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, y eran los discípulos que les hablaba de esa manera. Y es importante que nosotros sepamos la palabra del Señor, mis hermanos. El pueblo perece por la falta del conocimiento de la palabra del Señor. Y él cuando hablaba con los discípulos, cuando les hablaba que él era la vida verdadera y que él era, mis hermanos, enviado por el Padre, en todo ese capítulo le dice en el verso 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero hay que vivir en Él. ¿Cómo yo le voy a pedir a alguien que no lo conozco, ni vivo con él, ni con ella, ni con nada? Entonces, mis hermanos, no podemos estar ahora aquí, mañana allá. Nuestra decisión somos adultos. Dios nos ha dado libre albedrío de tomar decisiones. Nuestros padres de sangre, de carne, nos criaron como pudieron, nos dieron alimentos donde fueron las posibilidades, nos dieron estudios los que tuvieron las posibilidades, y ahora que ya tenemos cierta edad, que somos adultos, tomamos decisiones cada quien, y basadas en las decisiones así serán los resultados. Ahora, como hijos de Dios, somos lo mejor, pero tenemos que comportarnos como lo mejor. Depende de cómo usted y yo pongamos nuestra postura en el Señor, así vamos a actuar. Depende cómo usted le dé el valor a lo que tiene, así lo cuida, así lo protege. Si usted ha entendido la gran obra redentora que Cristo hizo en la cruz, vamos a entender que no hay nada de esfuerzo que podamos hacer nosotros que sea acto suficiente, sino que cada día le estamos agradecidos con el Señor, y cada día que vivamos estamos para la honra y la gloria de Él, y en lo poco o mucho que podamos servir estamos disponibles, porque somos propiedad de Él. Y no solo cuando me conviene, no solo cuando hay que celebrar, cuando hay que sufrir también. Como dice Romanos 12:12, dice gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, en el dolor, en la tristeza, mis hermanos. ¿Dónde se ve el poder de Dios? Cuando hay dolor, cuando hay tristeza, cuando hay preocupaciones, cuando las cosas van mal y confiamos totalmente en el Señor. Allí es donde vamos a ver la mano del Señor y vamos a decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aleluya. La fe, mis hermanos, la fe va a crecer cuando verdaderamente necesitamos depender al 100% de Dios. El que menos tiene es el que usa más la fe. El que más tiene no usa la fe. Se basa en lo que tiene, mis hermanos. Pero que damos el gozo del Señor en mi fortaleza. Yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, ¿verdad? Que un día Él me levantará del polvo, mis hermanos. Y no nos veamos ni nos creamos. Gloria a Dios el que tiene. No es que sea malo tener,
pero que el corazón de nosotros esté en el Señor, de las cosas y no en las cosas del Señor. Porque a veces no el tener dinero es pecado, no. El saber manejar las cosas es que a veces no sabemos manejarla y a veces no nos conducimos al lugar correcto. Jesús dijo, el amor al dinero, la raíz de todos los males. La palabra del Señor dice, el amor, el dejar el amor de Dios por cualquier otra cosa, no puede ser dinero. Todo aquello que le damos más valor que al de Dios, quiere decir que tiene mayor importancia. Pues no necesariamente tiene que ser dinero, pero no hay nadie que tenga mayor amor y valor que el amor de Cristo para usted y para mí, mis hermanos. Tenemos que poner en la balanza, mis hermanos. Es más, Jesús dijo, cuando le dijeron maestro, le dijeron, tus hermanos y tu madre te están buscando. Quizás sonó como fuerte, pero él estaba hablando en sentido espiritual. Dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Él no estaba negando la sanguinidad entre su madre y sus hermanos. Estaba hablando del reino celestial en ese momento. Hermanos, así que usted y yo somos parte de la sangre de Jesucristo. No importa de dónde en esta tierra, pero la sangre de Cristo tiene poder en su vida. Me ha transformado mi vida, ha transformado la suya y esperamos que sigamos creciendo en el Señor. Y esta palabra es para que fortalezcamos la fe, porque a veces estamos en un mundo ahora, mis hermanos, que estamos siendo bombardeados de tanta información. La gente se siente up, a veces se siente down y ya no hay qué hacer porque dejamos de que el mundo maneje nuestra vida. Pero usted y yo tenemos un manual que se llama la santa palabra del Señor. La voluntad, aquí habla papá, aquí habla el Padre, aquí habla el Hijo, habla el Espíritu Santo, mis hermanos, y lo que Él se dice se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. No hay otra forma, mis hermanos, de alejarnos de Dios. Si vamos conforme a la palabra, tenemos esperanza y vida eterna que Él ofrece. Y si confiamos en este mundo y en la tierra, mis hermanos, iremos al fracaso. Pero usted y yo hemos decidido seguir a Cristo. Y como dice el coro, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así que mi hermano y amigo que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, es tiempo de hacernos un autoexamen. ¿Somos el pueblo del Señor? ¿Estamos preparados para lo que Cristo puede hacer ahora mismo? Si Él decide venir esta noche o llamarte a la presencia del Señor, ¿está listo tu vida? No dejemos de que el sol se ponga con nuestro enojo. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si hay que reconciliarnos con el Señor, con alguien más, hagámoslo, porque no es mi opinión, es la voluntad del Señor. Este cuerpo volverá a la tierra. Toda vanidad, todo orgullo, todo enojo se irá a la tierra, pero que su espíritu y su alma vayan a la presencia del Señor. Nunca es tarde. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día aceptable, el día de salvación. Que Dios les bendiga.